Recibamos a nuestro hermano Marciano Cruz esta noche. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Qué bueno es estar aquí en la casa del Señor. Así como están, vayamos al Señor en una palabra de oración y luego vamos a entrar a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das, me permite, Señor, de compartir tu palabra con los oyentes que están aquí en esta noche, Señor. Te ruego que cada palabra que salga de mi boca sea para la edificación del cuerpo tuyo, que es tu iglesia, Señor, esta congregación. Señor, y me escudo tras de ti, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el que hable, el que ministre, el que nos recuerde tu palabra, Señor, que nos guíe, que venga a nuestra mente y haga un impacto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, en tus manos está mi vida. Úsame, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? Estamos, ya llevamos un mes y ya es el segundo mes que estamos hablando acerca del servicio. Amén. Y cuando venimos a la casa del Señor, venimos a un servicio. ¿Por qué a un servicio? Porque le rendimos honor y gloria al que se lo merece. Servimos a un Dios todopoderoso, al Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y luego nos servimos también el uno al otro. A veces alguien dijo, nomás con su pura presencia no sabe a quién está haciendo de bendición. Siempre, si hay predicador y no hay oyente, no está completo. Y gracias por su vida. Yo puedo servirles de compartir una palabra. Gracias porque está aquí, porque se esforzó y vino. Así que siempre estamos sirviendo al Señor, sirviéndonos el uno al otro. Amén. Y el tema general por este mes es el servicio con mente renovada. Y ya escuchamos nuestro pastor el domingo pasado y yo estaba pensando sobre este tema general y preparé un tema particular para este día que le puse por título: la mente, taller del mal o centro de operación del espíritu. Taller del mal o centro de operación del espíritu, la mente. Este es el tema y quiero basarlo en este versículo tan clásico de nuestro pastor, Romanos 12, 1 y 2. Y vamos a comenzar leyendo esta escritura. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así, en el nombre del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo. Luego, ¿qué dice? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro pastor ¿cómo se dice? Eso. Esta cita bíblica que dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y luego Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces el tema es la mente, taller del mal o centro de operación del espíritu. Y mire que aquí hay unas palabras compuestas ahí. Dice que no os conforméis, o sea, que no tengamos la forma de este sistema, de este mundo en donde estamos. Está hablando conforméis, no estar en acuerdo con lo que está en este sistema, en este mundo,
en que vivimos, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el Señor dijo: no te ruego que los quites del mundo, que los guardes del mal. Así que dice aquí: no se conformen a este siglo, sino que transforméis. Otra palabra compuesta, de cambiar, de ir al otro lado de esta forma en que estamos viviendo. Transformar por medio de ¿qué? De la renovación. Otra palabra compuesta, de hacerlo nuevo. ¿Hacer nuevo qué? La mente. ¿Por qué de la importancia de renovar la mente? De volver al estado original, de cambiar a la forma original, de volver y hacerlo de nuevo, de renovar. Y ya vimos ahí palabras compuestas. Esto quiere decir que ya no está la mente en el estado original. ¿Ok? Cuando hablamos de que hay que renovar, hay que transformar, no hay que estar conforme, sino que hay que trabajar la mente, es porque, ¿qué pasó con la mente entonces? Se descompuso, perdió su estado original. Dice, esto quiere decir que ya no está la mente en el estado original como fue diseñado por su creador. En otras palabras, que la mente del ser humano se ha corrompido, se ha distorsionado, se echó a perder, se ha corrompido, y es por eso que tenemos el gran problema de la corrupción y todos los males del mundo entero. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano perdió su estado original, la condición como el Creador lo diseñó. No le diseñó con una mente depravada y corrompida y descompuesto. A veces las palabras, la lengua como que... Entonces por eso es que tenemos todos estos problemas. En pocas palabras, o es decir, en otras palabras, es el pecado del ser humano. Entonces voy a hablar como primer punto, la mente como taller del mal. Y aquí voy a entrar un poquito, algunas cosas que no gusta escuchar, como que da cosas a compartir esto, pero está en la palabra y tenemos que enseñarlo. Entonces, número uno, la mente como taller del mal. Uno, desde el principio el hombre fue creado como un ser psicológico, o sea, un ser espiritual y religioso. Escuche bien, desde el principio el hombre fue criado y fue diseñado de esa manera en su mente, en su psique, de que fuera en ese estado puro, bueno, que más adelante vamos a ver, y que fuera un ser espiritual. Por eso hemos aprendido de tantas culturas que no han tenido la civilización de los supuestamente civilizados, han llegado y han tenido y han desarrollado. Sin embargo, siempre han tenido una inclinación a un ser supremo, a un ser superior y a un Dios que lo ha querido manifestar al mirarlo, al palparlo. ¿Por qué? Porque así fue diseñado el ser humano desde el principio por el Creador, de un ser espiritual y religioso. Número dos, diseñado para tener una relación con su Creador. O sea, era una necesidad, ha estado desde el principio, desde nuestros primeros padres, tanto los que tenían una mente puro como cuando ya se corrompió, siempre hubo esa necesidad. Por muy salvaje el hombre incivilizado que se apartó de su Creador,
Siempre había algo dentro de él que lo llevaba a buscar algo en quien creer, en quien adorar. Por eso fue diseñado para tener una relación con el Creador, pero cambió eso. Número 3, pero el hombre se dejó influenciar por el mal y su mente se corrompió y perdió su estado original. Ya sabemos la historia. ¿Cuántos de aquí han leído Génesis? El principio, el origen de todo lo criado, lo que vemos, lo que existe. Aunque por ahí hay alguien que enseña que no, que esto apareció de una explosión, un Big Bang y que está evolucionando a través de los millones de años, pero vayamos a la historia, a la realidad, a la ciencia, a la verdadera ciencia. ¿Y qué aprendemos de ello? Número 4, analicemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué es que la mente como taller del mal? Y para ello voy a invitarle que leamos la escritura. Vamos a analizar Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Y lo voy a leer un poquito rápido, no voy a hacer exégesis en ello, sino que voy a leer para que nos demos cuenta por qué la mente se corrompió. ¿Por qué? De la importancia que hay que regenerarlo, renovarlo, transformarlo y restaurarlo. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo y su palabra. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Que detienen, ¿qué dice ahí? Con injusticia la verdad. Versículo 19: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El hombre, al mirar su misma persona, su vida misma, se pregunta: ¿de dónde vengo yo? ¿Será el puro simple resultado de aquella relación romántica de mi mamá y mi papá, o como haya sido? ¿De dónde vengo yo? ¿De cómo se produjo todo lo que vemos, lo que contemplamos, la luna, las estrellas, el sol y todo, la creación? Dijo el salmista David, perdón: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, aquí dice que lo que vemos, lo que se ve, se manifiesta de aquel ser creador. ¿Dónde nos quedamos? Dice: se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, es decir, en su mente, en su pensamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Sigamos, versículo 22: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No tenemos tiempo como para elaborar un poco cada cosa de esto, pero que es bastante. Dice: de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Esa palabra concupiscencia, eso está aquí. Es el deseo. Es el deseo y la vanagloria de los ojos, dice Juan allá en Primera de Juan. La concupiscencia de sus corazones,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Ve? Cambiaron, se corrompieron y ya no dijeron, no, el Creador se equivocó conmigo. Y comenzaron a tener su propia manera de pensar y se echó a perder la cosa. Perdió su estado original. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Note, no sé si tenga que explicar esto, pero bien claro está ahí. Dice 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hoy en día está esto a la luz del día y de moda. Nuestros mismos gobiernos han aprobado. Cuando las Sagradas Escrituras, los principios, los valores, dice que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer. Pero la mente se corrompió y ahora dice mujer con mujer, hombre con hombre, y no funciona. Porque uno de los principales motivos, propósitos de varón y hembra es para reproducirse. Y una mujer no puede engendrar vida en el vientre de otra mujer. Es contra naturaleza, dice aquí. Ahí dice. Y es algo que está al día. Y cuidado, un día va a llegar una pareja de homosexuales o lesbianas que quieran que se les case, pastora. Hay que estar preparado. ¿Cómo se le va a ministrar? Y si no se le ministra, capaz de que lo demandan a la iglesia o al ministro, porque tienen derechos. La mente corrompida. Y ahí está en la Biblia. No lo digo yo. Por eso dije vamos a analizar la escritura. ¿Dónde nos quedamos? Ayúdenme. 28. Déjenme mencionar otra cosita del 27. Y entonces dice la última parte, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Por eso tenemos tantos problemas, por ejemplo el SIDA y tantas enfermedades, por lo que el hombre, su mente se corrompió y dice van a recibir su retribución, su paga, su consecuencia de sus actos, de esa mente corrompida, de la concupiscencia, el deseo de la mente, de la carne. Ahora sí, pasemos al 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿qué dice? Reprobada. ¿Quién los entregó a una mente reprobada? Dios mismo. ¿Por qué? Porque ellos rehusaron creer a la verdad, sino que creyeron a la mentira y se corrompieron. Ese es el hombre natural. Ayúdenme, ¿dónde voy? Para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Donde quiera que volteamos, vemos esto y oímos esto. En los medios, en las noticias del diario, es todo lo que se oye. Muertes, violaciones, asesinatos, robos y tantas cosas, corrupción. Dice 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, mire, desobedientes a los padres. Esa es una mente corrompida.
La desobediencia a los padres entra parte de la mente corrompida. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es decir, que el que aprueba aquello. Y hoy en día estamos en este país y los que hemos logrado obtener la ciudadanía y que tenemos un derecho de votar, cuando llega ese tiempo de votar, uno tiene problemas, porque los que nos están gobernando, algunos están aprobando esto, pero desaprueba esto y van en contra de lo establecido por Dios. Y hay un problema y muy serio. Hoy en día las mujeres se están manifestando porque tienen autoridad sobre su propio cuerpo, sacrificando y matando a un bebé que no se puede defender. Y eso, ¿sabe cómo se llama en la antigüedad? Es pasar los niños al dios Moloch, al fuego. Es sacrificio de humano como los aztecas que hacían. Y son gentes civilizados aquí en Estados Unidos, aletrados, estudiados, y de seguro que han oído aún la Biblia también. Sin embargo, ¿cómo está el mundo? ¿En qué mundo estamos viviendo? Ay, santo. Ok. Quienes habiendo entendido, bueno, entonces cuando uno aprueba y va y vota y dice a favor o en contra, ahí cae también. Versículo 31. Necios, desleales, bueno, eso ya lo leímos. 32. Quienes habiendo entendido, ya se acabó. Ahora vamos a ver otra escritura. Tito capítulo 1, versículo 10 al 16. Porque estamos analizando por qué la mente es taller del mal, se ha corrompido. Dice Tito capítulo 1, versículo 10 al 16. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y aquí ya entra un poco a gente religiosa. Dice versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, fíjese, y hasta es profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y esto es palabra de Dios. Esto a veces no nos gusta escuchar, ni nos gusta leer, ni nos gusta aplicarlo. Pero ahí está. ¿Por qué se escribió? Dice la Biblia en Romanos que todo lo que se escribió es para nuestro ejemplo. Todas las escrituras es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Entonces tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo. Y eso que nomás estoy por encima, porque aquí nos amaneceríamos. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, para que no vaya a decir, nomás se basa en una porción de la escritura. Aquí ya vamos más. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando algunos es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la conciencia, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Y qué bueno fuera que nomás la muerte física y ya se terminó, se acabó, pero la muerte eterna, la muerte segunda, la separación con Dios, pasar una eternidad en condenación, donde los que están ahí desean una milésima de segundo de oportunidad, donde uno dijo: ten misericordia, a grandes voces gritaba y decía: envía a Lázaro, el que estaba en el lugar correcto, que moje la punta de su dedo y venga, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Llámese purgatorio, llámese infierno, llámese lago de fuego, llámese condenación, póngale el nombre que quiera, pero hay un lugar para la mente corrompida, la mente taller del mal. Y por último, Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, escuche esto, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Familia Betel, su visión es alcanzar al perdido, restaurar al caído, aquellos que han profesado, aquellos que han creído, pero a veces su mente dejó que fuera influenciado por el mal y se aparta y dice: hay que amonestarlo, hay que predicarles, hay que decirles: por ahí no, es por aquí. Aquí este es el camino estrecho y angosto, y es difícil, no es fácil. No cualquiera va ahí, porque hay que negarse, hay que pagar un precio. Hay que aplicar la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado continuamente en nuestra vida. Pero dice: cuando ya no te escuche, deséchalo, porque Él ha decidido de su propia voluntad, ya a sabienda, a conciencia, con todo conocimiento y de su propia voluntad, dijo: no, yo no quiero eso. Yo mejor me voy y me ensucio. Dice: es como echarle las perlas a los marranos. Es como el perro que vuelve a su vómito, la puerca que vuelve al cieno, porque nunca dejó su naturaleza. Es fuerte esto, no me gusta, pero lo tengo que. Amén. Número 2, o mi segundo punto: la mente como centro de operación del Espíritu. Esto sí me gusta, esto sí me gusta. La mente como centro de operación del Espíritu. Vamos a ver. La mente como centro de operación del Espíritu. Número 1, desde el momento en que el hombre reconoce en su mente y en su ser espiritual que está corrompida, comienza cuando reconoce. Esa es la primera cosa que tiene que reconocer: su condición presente, que se ha depravado, que se ha corrompido, que está sucio, que está mal, que está en pecado. Esa es la palabra correcta, que es pecador. Número 2, comienza a sentir la necesidad de volver a su diseño original de su ser, de cómo fue diseñado. Se da cuenta: estoy sucio, tengo una necesidad. Y número 2, comienza a ver eso como: necesito algo, ya no aguanto más, ya no puedo más, no más al pecado, estoy cansado, basta ya, basta ya. Entonces es cuando el Espíritu está comenzando a operar en la mente y se convierte en el centro de operación del Espíritu. Aleluya. Número 3, entonces el Espíritu
de su creador comienza a operar en su espíritu natural de la mente del hombre, de aquel soplo que recibió cuando fue creado, cuando fue diseñado del polvo de la tierra y cuando entró en contacto el espíritu, el soplo de Dios con la materia, se formó el alma. Es decir, el sistema circulatorio, porque la vida está en la sangre. Está el alma, las emociones, los sentimientos. Es como las caricaturas cuando alguien le comienza a poner animación. Vino a ser un alma viviente. Entonces el espíritu de su creador comienza a operar en su espíritu natural de la mente del hombre, lo que también lo conocemos como la conciencia. Aquellos que por muy incivilizados, que no saben leer ni escribir, hay algo que le dice, esto está bien, esto está mal. Y a veces están más, se comportan como más justos que los que conocen la verdad. Número 4, ahora puede ofrecer un servicio a Dios y a su prójimo, porque ahora ya su mente ha sido operado, regenerado, renovado, transformado, y ahora es una nueva criatura en Jesucristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La mente fue regenerada. La mente, el espíritu natural del hombre que se corrompió, ahora se ha limpiado y se ha transformado y se ha renovado. Analicemos la palabra de Dios al respecto. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, y luego vamos a ir brincando unos versículos. Yo les voy a ir diciendo, y si no, ahí va a estar apareciendo. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando, ¿qué dice? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No, versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que era el que nos gobernaba. El hombre que no tiene a Cristo son espíritus de demonio lo que lo gobierna y lo guía en su mente y en su corazón y en todo su ser. Pero así éramos muchos de nosotros, pero gracias al Señor dice, versículo ¿qué? Que ahora opera en los hijos de desobediente, hasta ahí. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos de la mente. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aleluya. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nos amó con gran amor. Dice 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con él nos resucitó. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 22: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, ahí está, y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10, luego 12 y 13 y versículo 16. Versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya, aleluya. Esto es cuando una mente que se había corrompido ha sido regenerado, transformado, restaurado. Ahora tenemos la mente de Cristo y continuamente, cada día necesitamos mantenernos en esa posición. En el nombre del Señor, póngase de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, porque ahora nosotros, Señor, estamos siendo guiados por tu Espíritu, Señor. Nuestra mente es el centro de operación de tu Espíritu, Señor, y nosotros hemos regresado al diseño original. Hemos vuelto, Señor, porque tú nos amaste, tú nos rescataste, tú nos lavaste con tu sangre preciosa y nos has hecho nuevas criaturas. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, papá, porque ahora tenemos vida eterna, tenemos esperanza y podemos afectar a otros. Ahora sí podemos dar un servicio con una mente renovada, a ti primero, oh Dios, y a nuestro prójimo, a los que nos rodean. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Te adoramos, te exaltamos. Amén y amén. Dele fuerte al Señor. Vamos a cantar.